Bueno, yo en aras un poco a la síntesis, dado que me ha tocado en el último turno, pues hay varios aspectos que inicialmente iba a tocar de una manera desarrollada, pero ya muchos de mis colegas, como me han antecedido, hay puntos comunes en la discusión. En algunos hay compartimiento de criterio, en otros podemos haber algunas diferencias, un poco en la visión de los alcances de la reforma, de esta última reforma, en términos del impuesto a la riqueza. Yo me quiero referir fundamentalmente, y es un poco, digamos, el espectro teórico sobre el cual yo me muevo. Quiero confesar que a pesar de que soy coordinador de áreas de macroeconomía, he sido coordinador de áreas de teoría política económica en muchas universidades, pues no me confieso no un experto tributarista o un experto fiscalista. Yo manejo la política económica de manera general, así como manejo la política monetaria y la política fiscal, pero obviamente uno sí puede tener un criterio muy general sobre el problema de los alcances de la reforma en discusión hoy en el foro, en el panel de este recinto que nos convoca. Lo primero que tengo que decir es que fundamentalmente comparto la apreciación de mis colegas en el sentido de que realmente, de acuerdo a ya entrar en detalles, ya el profesor Fabián lo ha hecho, en el sentido de que hay muchos estudios y muchos diagnósticos sobre esa descomposición de la población colombiana en términos de clases sociales, en términos de estratos, en términos de, digamos, sus posiciones económicas respecto a eso, y en ese sentido yo me adhiero en el sentido, valga la redundancia, de que realmente la clase media tal como se ha definido, o está definida en el foro, no es la que realmente va a pagar esta reforma. En ese sentido, pues yo creo que hay suficiente ilustración, solamente estoy haciendo la aclaración de que comparto ese criterio. En segundo lugar, ese viejo debate del estructuralismo y el coyunturalismo, o la coyuntura o la estructura de las reformas tributarias en Colombia, ya está manido, es decir, es un debate que ya realmente siempre que aparece una reforma tributaria vienen todos los desgastes de discusiones en el sentido de que si esta es la verdadera reforma estructural. Hemos llegado a los puntos de hacer reformas estructurales y hemos abandonado el estar haciendo reformas tributarias cada 8 meses, cada año, cada vez que se presente una coyuntura para tapar algún hueco o suplir algún tipo de meta anual de déficit fiscal en función de esa regla fiscal de que ya se ha explicado hacia el año 22. Es otra reforma coyuntural. Ya mis colegas lo han dicho, si es para tapar un hueco, abrir hueco para tapar otro hueco, pues yo no veo ninguna razón de peso teórico y de política económica que sugiera afirmar que esta es una reforma de fondo. Diferente de pronto en el sentido de que hay concepciones, el hecho de cambiar el concepto de patrimonio por el de riqueza, si lo miramos literalmente desde el punto de vista de diccionario, ¿le suena algo estructural? A mí me parece que no, es más un problema semántico. Entonces, en ese sentido, también comparto ese criterio, es una reforma coyuntural para mí en sentido estricto, solamente que ha sido, digamos, vedada con algún tipo de literatura semántica de cambios de concepto, pero si miramos y recogiendo también las apreciaciones del profesor de política económica, las reformas tributarias, al hacer parte de la política fiscal, que junto con la monetaria y la cambiaria, pues hacen parte de lo que pues obviamente nosotros aprendemos en macroeconomía básica, en el sentido de que ¿para qué sirven las reformas? Pues fundamentalmente le apuntamos a los 4 objetivos fundamentales: el crecimiento económico, la inflación, el ajuste externo y obviamente el problema distributivo. De los 3 primeros, que son de orden macroeconómico, que son de la, digamos, de esencia keynesiana, no hay ningún referente en el sentido de que tenga conexión directa en el sentido de
de que con eso se vaya a mejorar el crecimiento tan detenido y tan estático de la economía colombiana, porque muchos se predicen de que hemos pasado en niveles de crecimientos que superan el 4% y fluctúan entre el 4 y el 5%, pero hasta el año pasado hemos llegado a equipararnos con un país que ha crecido casi una década lejos de nosotros, un vecino nuestro, que es el Perú, por ejemplo. Y apenas estamos haciendo paridad en el sentido de los términos de crecimiento. Luego, en ese sentido, no veo ninguna conexión directa entre metas de crecimiento futuro de la economía colombiana y reformas tributarias generadas. En segundo lugar, el problema de la inflación, pues ya sabe quién resolvió el problema de la inflación, la independencia del Banco Central. Y la misma conexión de crecimiento estático y lento lo ha generado la misma independencia del Banco Central con la política monetaria contractiva. Entonces, fíjense ustedes que hay una correlación ahí de fuerzas en el sentido de que hay, digamos, subordinación de la política fiscal a la política monetaria. En ese sentido, uno podría hacer ejercicios de correlacionar la autoridad monetaria y la autoridad fiscal hasta con teoría de juegos. Uno puede hacer equilibrios de Nash, equilibrios de Stackelberg, para mirar si hay juego cooperativo de coordinación de política económica. En Colombia no. De hecho, pues hay varios ejercicios para América Latina, en el sentido de que, por ejemplo, si uno mira el problema de juegos cooperativos o un líder y después lo sigue el otro, en el juego de que, en el escenario de que viviesen esos dos jugadores, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, pues obviamente sigue siendo muy subordinada la política fiscal a la política monetaria en Colombia. El sentido de la inflación objetivo está viva, ¿cierto? Entonces, el mismo modelo ha hecho que ese control de precios pues esté en los niveles que hemos acostumbrado. Si usted lo mira en términos de empleo, pues no es mucho el triunfo. Es decir, estamos jugando desde hace unos 3, 4 años y ese es el único indicador que muestra Santos, en el sentido de que pasamos de 11 puntos y bajamos la barrera a un dígito, pero hemos jugado entre el 11, el 13, el 12, 11 y estamos pegados a la barrera del 10, pero en términos de empleo, así sea de manera general, fíjense ustedes, no es muy exitoso la curva de Phillips, en el sentido de que se haya hecho un trade-off entre inflación y desempleo en la economía colombiana. Entonces, fíjense que cuando ya miramos la cuestión del empleo formal, el subempleo, esos indicadores poco se muestran, ¿cierto? Solamente se maneja solamente la corrida de puntos ahí entre pasar la barrera a un dígito y esto. En ese sentido, nunca usted verá a un Santos diciendo la tasa de subempleo ha cambiado de tanto a tanto, o la distribución del ingreso ha pasado de tanto a tanto. Hoy en día hay unas metas globales, pero si usted mete en la hondura del indicador, pues seguramente el gobierno pierde, y muchos gobiernos, inclusive, estamos hablando no solamente de los 4 y piquito de Santos, sino el de Uribe, obviamente los 8 años hacen parte de ese digamos, trade-off abortado de la economía colombiana en ese sentido. Y finalmente la parte del ajuste externo, pues obviamente, como decía el profesor Fabián, a quién favorecen las exenciones tributarias desde el punto de vista de la inversión extranjera, ¿cierto? Hay una cuestión ligada en la balanza de pagos, la inversión extranjera. Y ahí recojo un poco haciendo la conexión con la parte, aunque digamos, el experto pues es el profesor Andrés, el problema de las transnacionales, el problema de las petroleras, etcétera, etcétera, cómo, digamos, en ese sentido hay inversión extranjera directa, jalona el crecimiento de los recursos naturales, pero fíjense ustedes que si uno mira, por ejemplo, en términos de empleo formal, es relativamente marginal la cantidad de trabajadores nacionales que se vinculan generalmente a ese tipo de explotaciones. Entonces, ahí se muestra el indicador de manera general entre que el IED, o la inversión extranjera directa, aumenta, pero si usted mira en términos de empleo y cosas más ligadas a los indicadores de desarrollo y a los de corte social, pues realmente no es muy esto. Fíjense ustedes que cuando hay una bonanza petrolera y se instala una petrolera, medio país desempleado o subempleado corre en busca de la aventura a ver si logra conectar una petrolera. Y es traumático porque la decepción al final
es que el 80% de esa población, esas migraciones laborales, se quedan sin empleo y entonces aguardan periodos de tiempo en tanto que a ver si hay la oportunidad y en tanto se forman alrededor de esa bonanza marginalidad, informalidad, desempleo y obviamente una cantidad digamos, aberraciones entre comillas que generan a veces esas ilusiones de las famosas bonanzas alrededor de, más que todo de carácter regional en la economía colombiana. Entonces, fíjense ustedes que en términos de los tres preocupaciones macroeconómicas fundamentales, que es el crecimiento, la inflación y el desempleo, la reforma no hay ningún tipo de conexión que logre alterar esos comportamientos. Ahora, si lo miramos en términos de la distribución, pues ahí viene nuevamente la conexión en el sentido de quién paga la reforma. Una reforma coyuntural, que es obviamente tapar el hueco, abrir un hueco para tapar un hueco, y sobre esa base estamos hablando de que de todas maneras hay una conexión en el sentido de que la población que va a asumir eso es realmente marginal respecto al grueso de la población. Ahora, ¿dónde se revierte la reforma? Ese es el otro problema. ¿Para qué se hace la reforma si es para tapar un hueco sobre otro hueco? Eso está revertido en términos de gasto social, por ejemplo. Eso va a modificar los gastos de educación estatal, los gastos de salud estatal, los gastos de recreación estatal, los gastos de la justicia y la seguridad de los colombianos. Yo no veo ninguna conexión de retribución en ese sentido, digamos, de que esos mayores ingresos originados por esa reforma, pues si van a tapar un hueco, pues mucha gente van a tener expansión para ampliar el gasto social, por ejemplo. Entonces, yo creo que a futuro se le está jugando al problema de cumplir con la regla fiscal, pero fundamentalmente lo que se viene aquí en este momento, hay dos acontecimientos importantes que tal vez mis colegas no tocaron, que uno es el conflicto, que ni el mismo gobierno sabe cuánto va a valer eso del conflicto, además porque está jugando con expectativas que no son muy claras, no sabemos cuándo se va a firmar el acuerdo de paz, ¿cierto? Y en la medida que la intertemporalidad se aplace, pues obviamente pues los recursos que se necesitarían para el conflicto pues van a variar en su cálculo y en su valor. Entonces, en ese momento el gobierno anda muy despistado en ese sentido, ¿cierto? Y de una manera un poco más coyuntural es el problema petrolero, ¿cierto? Ustedes saben que los precios del petróleo han venido bajando progresivamente, que eso está ligado a los centros de poder, de crecimiento de las grandes potencias, los problemas de China, los problemas nuevamente de Europa, otra vez empiezan a renacer brotes de crisis en Europa. Eso hace que, de todas maneras, Colombia de una u otra forma se ha considerado, como lo dijo algún analista ayer en televisión o en algún programa, un commodity dependiente, en el sentido de que todavía los ingresos petroleros pues hacen gran parte mella en las finanzas públicas cada vez que los precios fluctúan a nivel internacional. Entonces, a mí me parece que hay puntos que de todas maneras hay que tener en cuenta en la proyección, pero vuelvo y repito para cerrar, es una reforma coyuntural, no la asume la clase media y sobre todo no va a modificar sustancialmente los pilares fundamentales de la economía colombiana como los que acabo de mencionar. Muchas gracias. Creo que la exposición de los tres panelistas ha sido muy completa, creo que nos ha respondido muchas de las dudas que nosotros teníamos. Por eso yo invito más bien al público, si quiere formular una pregunta a alguno de los panelistas. Mi doctor García.
actividad tributaria en nuestro país. La segunda dice, el tributo a la renta y al patrimonio. Bueno, en realidad creo que quiso decir que a la renta y a la riqueza. ¿Cómo afecta a la inversión extranjera? Y la tercera pregunta dice que, ¿qué impacto tiene para los consumidores la devolución del 2% del IVA? Aquí, sin embargo, es una de las propuestas de la reforma. ¿Qué impacto tiene la devolución del 2% del IVA en las compras realizadas con tarjeta de crédito? Son tres preguntas que tuvo la práctica. Les agradezco. ¿Cómo procedemos ahí? ¿Hacemos Creo que más preguntas o vamos evacuando? ¿Contestar esas? Pues la primera, no sé quién quiere. Bueno, bueno, yo quisiera aproximar algo sobre la tercera. Sobre la tercera pregunta, ¿qué impacto tiene la devolución del IVA sobre las finanzas públicas? Escuchándolo, digamos, retomando la visión del ministro, el impacto fiscal de la devolución del IVA no es el problema. Me explico. Esos 2 punticos que le devuelven a uno por las compras son más o menos en promedio para todos los que se les devuelve es de 30.000 pesos al año. O sea, no nos engañemos al pensar que dejar de devolver 2 punticos del IVA a la gente va a solucionar el hueco fiscal. No, eso no va a pasar. Son 30.000 pesos al año para los que se los devuelven. El problema fiscal es el costo de ubicar a las personas y los costos de transacción de hacer el acto de devolución. Entonces, digamos, la iniciativa de dejar de devolver los 2 puntos de IVA es más por el costo operativo de control y de seguimiento de quién, cuánto y cómo hacerle la devolución que la misma devolución, ¿sí? Entonces, digamos, creo que es valioso dejar de devolver los 2 puntos de IVA, insisto, no porque son 30.000 pesos al año, eso realmente no suma mucho, sino porque la DIAN podría enfocarse en usar todos esos recursos para combatir la evasión y la elusión, aunque con todas las reservas que comparto con mis compañeros. Pero digamos, el sentido de quitar esos 2 puntos va hacia allá desde mi punto de vista, como yo lo veo. ¿Cómo se afecta la inversión extranjera con la reforma? Yo preferiría ceder la palabra a mis compañeros que quizás lo trabajaron con más detalle que yo. Yo les voy entonces a tratar de responder en la medida de lo posible la pregunta sobre las frecuentes reformas tributarias que se hacen en el país. Hay 3 temas desde mi perspectiva. Una que me parece, aunque a veces uno la pasa mucho por alto y por eso yo molesto tanto en mis clases con la historia económica, es la historia económica del país. Cuando uno revisa la historia económica del país, lo que pasó antes de la colonia no sabemos mucho. Lo que pasó durante la colonia, que fueron 300 años, desde 1500 hasta 1850, lo sabemos por boca o por relatos de los cronistas españoles, y de ahí en adelante más o menos nosotros tenemos una historia económica un poquito más seria, y hay una cosa que me parece fundamental. Cuando usted revisa la historia económica de Colombia, se da cuenta que en Colombia no existía un sistema tributario juicioso durante los primeros 60, 80 años de independencia. Es decir, después de que nos independizamos de la colonia española, no existió un aparato tributario juicioso sin hacer panegíricos, como existió en los Estados Unidos inmediatamente después de la independencia. Esos sistemas, ¿por qué surgen? Porque cuando usted se independiza, usted se gastó mucha plata, o sea, usted tiene un hueco fiscal, porque usted emitió un montón de dinero para pagar la guerra, usted le hizo promesas al pueblo y ahora las tiene que pagar.
Si usted pierde la guerra, pues queda peor de fregado, pero si gana la guerra de independencia, ahora es un país independiente, tiene que pagar eso. Entonces, en principio, todos los países independientes arrancan con un hueco fiscal que proviene de su independencia. Me fui 300 años atrás, 500 años atrás, ahora me voy a saltar otra vez. En época moderna, nosotros heredamos muchas malas costumbres de esa época colonialista. Y ese desorden fiscal proviene de muchas tradiciones que están arraigadas culturalmente en Colombia. Les voy a dar un ejemplo rápido. Cuando en Colombia o en el mundo empezaron a demandarse productos como el tabaco, el añil, la quina, el café, el caucho, el cacao, Colombia fue un gran productor de esos, valga la redundancia, esos productos, y los vendió, y el primer problema que surgía en la producción de esos productos era cobrarle impuestos a los productores de esos productos, valga la redundancia. Entonces, si usted ve, el primer Banco de la República tenía a una persona de la Federación Nacional de Cafeteros sentada en la junta directiva. Una persona de la Federación Nacional de Cafeteros estaba en la junta directiva del Banco Central, y el Banco Central, o el primer Banco de la República que realmente duró, se creó con la misión Kemmerer en 1923. Entonces, si usted me pregunta a mí, la verdad es que nosotros tenemos una pobre cultura de orden fiscal y del orden de la fiscalidad del país, de cobrar y de utilizar eso que le cobré a la ciudadanía para convertirlo en lo que sea que se necesite. El profesor Páez hace poquito mencionó algo y en general los tres hemos hablado hoy sobre el hueco para tapar el otro hueco. Hay una cita no oficial de Keynes, no sé quién se la inventó, es un mito urbano, que dice que el economista John Maynard Keynes dijo que cuando hay épocas de recesión, lo que usted debe hacer es contratar a una persona para que abra un hueco y contratar a otra persona para que lo tape. ¿Cuál es la idea detrás de esa cita no oficial? No sé si es un mito urbano, es generación de empleo. Contrate a alguien para que haga algo y páguele un salario, y a otra persona para que repare lo que hizo el otro y pague 2 salarios. Eso lo único que va a hacer es estimular el consumo y por efecto multiplicador, entonces la economía. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros con estas reformas lo único que hacemos es tratar de tapar los huecos que no tapamos con generación de empleo. Porque si ustedes eso es un tema paralelo, pero que no se puede olvidar porque todos están interconectados, el nivel de informalidad en el país es muy alto. El nivel del trabajo informal o trabajo independiente es muy alto. Eso significa que usted no paga impuestos. Eso significa que usted tiene un salario bajo que no le permite tener unas dinámicas de consumo determinadas. Entonces, al final, un ejemplo maravilloso, sin hacer panegíricos, de lo que es abrir un hueco, contratar a alguien para abrir un hueco, para tapar otro, es el New Deal en los Estados Unidos en los 30s, después de la Gran Depresión. ¿Cómo se solucionó ese New Deal? La economía de Estados Unidos estaba devastada, la economía más pujante y más brillante del mundo en los 20s estaba completamente destruida en sus cimientos. Tocó contratar a alguien para que abriera un hueco y contratar a otro para que lo tapara y pagarle sueldos. Entonces, me devuelvo. Esa herencia histórica, ese problema que tenemos, se le suma la consistencia temporal, que es un problema de la política económica, y es el cambio de regentes. Cuando usted cambia el presidente, cuando usted cambia el ministro, seguramente las políticas que ese ministro tenía ya no son del agrado del nuevo partido, de la nueva ideología política que rige al país, entonces hay que cambiarlas. Si ustedes revisan la historia de Colombia, que es mi afición, es la historia desde que fuimos independientes fue centralistas contra federalistas. Eran la Constitución centralista por 1 año, la Constitución federalista por 2 años, la Constitución, y así. Y cuando se supone eso pasamos a liberales y conservadores. Constitución liberal por 4 años, Constitución conservadora por 6 años, Constitución, y ahora estamos en uribistas y en antiuribistas. Y así seguirá. Eso siempre va a generar un problema de consistencia temporal. El país como tal no tiene una meta. La meta del país es la meta de los gobernantes que están durante ese periodo de tiempo, hasta que alguien venga y los tumbe y traiga una nueva ideología. ¿Por qué se hacen reformas tributarias? Tenemos una historia de desorden institucional, desorden en términos de la recolección, la recaudación, disculpen, y la utilización de los impuestos. Tenemos un problema de consistencia temporal porque hay unas luchas políticas y básicamente estamos en una cultura de apagar el incendio. Como no está a largo plazo diseñada la cosa, hay que apagar el incendio. ¿Y cómo se apaga el incendio? Reforma tributaria tal. El 4 por mil, hasta donde todos entendemos, era un impuesto transitorio. Y si lo recordamos a fondo, es un impuesto para evitar la quiebra de las instituciones financieras. ¿Sí?
O sea, es una socialización del riesgo de tener una institución financiera. Las utilidades son privadas, pero el riesgo es público porque lo cubrimos todos. Gracias. Bueno, había adelantado ya al final de mi intervención, había hablado algo de la inversión extranjera directa a partir de la reforma, es decir, cómo se ligaba eso sobre todo con grandes multinacionales que explotan recursos naturales en Colombia, tipo petroleras, carboníferas, etcétera, etcétera. En ese sentido, la reforma no dice absolutamente nada sobre dos aspectos fundamentales. Uno es el problema del freno a digamos, la tributación sobre dividendos de actividades especulativas no controladas. Fíjense ustedes que hasta hace poquito está ya el problema de Panamá y el problema del paraíso fiscal, ¿cierto? Problema para controlar, pero eso sigue siendo un problema político y un problema administrativo solamente. Fíjense ustedes que es más un boom de carácter político. Habría que mirar hasta dónde llega ese sostenimiento de la posición aparentemente valiente del ministro respecto al paraíso fiscal de Panamá. Y lo otro es, obviamente, el problema de la inequidad que existe en el sentido de cómo en un momento determinado relativamente empresas medianas y grandes de la economía de carácter nacional sustentan de una u otra forma las exenciones que se hacen a las grandes multinacionales para que vengan a explotar, obviamente, riqueza nacional. En ese sentido, y para cerrar, quiero referirme lo voy a leer porque me parece muy textual, el concepto que tiene la red de la justicia tributaria en Colombia, del cual textos comparto en gran medida, y me parece que la respuesta atiende un poco a lo que ellos hablan sobre esos dos aspectos. Entonces, dice textualmente, y con eso cierro, el gobierno actual sigue dilatando las discusiones de fondo sobre la inequitativa y regresiva estructura tributaria, relacionadas con los onerosos costos que para los colombianos tienen mantener los beneficios y exenciones tributarias a los grandes capitales de naturaleza especulativa y de sectores extractivos, con el argumento de atraer más inversión extranjera que nada está sirviendo relativamente, y ahí yo discutiría eso, al desarrollo del país. Es muy sesgada la afirmación fuerte esta última, pero de todas maneras sí la parte inicial la comparto. Tampoco se habla de la necesidad de simplificar la estructura y de corregir la desigualdad en el interior del componente de renta, en donde pequeños y medianos empresarios nacionales están forzados a pagar tarifas efectivas más altas que las grandes multinacionales extranjeras. Eso da un poco de luces sobre lo que la ausencia de tocar esos temas que son piedra en el zapato, obviamente, de carácter político para los gobiernos. Entonces, ahí podrán darse cuenta de que eso no está contemplado. Yo quisiera recalcar la visión que deben tener los economistas. Creo que ustedes ojalá se hayan dado cuenta en este panel de la visión que debe tener un economista. Fíjese que en las exposiciones de los profesores siempre estuvo presente esa visión sistemática, ordenada. Se tocaron todos los temas: el aspecto social, el aspecto histórico, el aspecto productivo, el aspecto sostenible, con el que debemos tratar cualquier tema, ¿no? Esa es una obligación, diría yo, de nosotros los economistas, ¿no? No estamos aislados, los aspectos que estamos nosotros tratando de darle solución tampoco están aislados. Entonces espero que para ustedes sea una gran enseñanza la que les dejó este panel, este ejercicio que hicimos hoy. Y de nuevo les agradezco a los estudiantes que organizaron el seminario, primero que todo por lo que nos deja, y segundo por habernos tenido a nosotros en cuenta en su invitación, ¿no? Y gracias al doctor Carlos Fernando, coordinador del programa de economía, y quien nos va pues a dar el cierre.
Bueno, lo único que queda por decir es que muchas gracias. Era difícil romper la barrera que pusimos el semestre pasado con el seminario número 1, pero este fue muy importante y básicamente este número 2 ha alcanzado y ha superado esa barrera, sobre todo porque lo hicieron ustedes. Ustedes, los estudiantes, son los que deben promover este tipo de actividades. Entonces, gracias por promover. Y por supuesto, desde la coordinación y desde la facultad, y hablo por la decana, estamos siempre dispuestos a escucharlos y a apoyarlos en este tipo de eventos. Gracias a los panelistas, los profesores han estado a la altura del evento y han actuado muy responsablemente frente al tema tratado. Muchas gracias.